Bien, bueno, 7 de la mañana, 38 minutos, y tenemos la visita de otro ministro a quien le damos la más cordial bienvenida. Está con nosotros el ministro Piero Gessi, ministro de la Producción. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos Gracias. días. Buenos días. Gracias Gracias por estar aquí muchas con gracias por la invitación. Bueno, hace instantes hemos conversado con el ministro de Agricultura y nos comentaba que parte del trabajo que se viene haciendo en el BRAEN tiene que ver con la implementación ya del plan de diversificación productiva que tenemos que desarrollar en el menor plazo posible, que es un poco el compromiso. Estamos lanzándolo oficialmente hoy día en Infantas, la zona industrial de Los Olivos, donde tenemos un gran evento con la presencia del presidente, una serie de ministros y los representantes más importantes del sector privado, y a su vez pues una serie de empresas, MIPYMES, grandes empresas, pequeñas, medianas, de todos tamaños, el sector académico. Es un gran evento porque claramente como país tenemos que empezar el proceso de diversificación productiva, que nos hemos tomado un poquito, hemos demorado un poquito en hacerlo. Ahora, bueno, la Sociedad Nacional de Industrias destacaba algo que era importante, ¿no? De cómo en este Consejo Consultivo se incorpora, ¿no?, a la actividad privada, por ejemplo, como parte de la gestión del diseño, la participación de las políticas de generación de valor agregado para el sector. Es fundamental la sociedad entre el sector privado y el sector público, porque ha habido a veces cierta desconfianza, ¿no? El sector público a veces, el sector privado a veces ve un Estado que no funciona bien, burocrático, y siente que mejor se ponga de costado, ¿no? Y a veces el sector público a veces no quiere ser muy cercano al sector privado, pero no ser acusado de captura o lo que sea. Entonces, lo importante es tener una muy buena relación y hacer buenas políticas públicas, porque no hay país que se haya desarrollado sin una buena alianza entre el sector privado y el sector público. Ahora, ministro, recordamos el mensaje dado por el presidente de la República el 28 de julio, en la cual pues reconocía que de alguna manera nuestra economía, si bien es cierto, no había retrocedido, se había quedado una especie de detenido, ¿no? Está creciendo menos. Estamos creciendo menos. Claro. ¿Cómo es que este planteamiento, este plan nacional, va a ayudar pues nuevamente a que agarre el ritmo de antes? Claro, lo que ha pasado es que bueno, tuvimos años buenísimos entre el 2003 y el 2011 de precios de materias primas que subieron de manera, digamos, se multiplicaron 5 o 6 veces. Fue un boom pues sin precedentes en la historia económica, y a partir del 2011 los precios han empezado a caer. La correlación, digamos, la relación entre precios altos y crecimiento en nuestros países es muy alta, pues en Sudamérica en particular. Todavía hemos dependido mucho de los precios de materias primas. Entonces, esta caída de precios nos ha puesto pues un viento en contra, ¿no? Y en vez de crecer, digamos, el 7% de la década previa, nuestro crecimiento actual pues está alrededor del 5%. Pero como país queremos retomar ese 7%. Entonces, el plan, un poco la idea es regresar a ese 7% de crecimiento que nos permitirá, con una visión de largo plazo, llegar a un ingreso per cápita más o menos de $30.000 para el 2030. Estamos hablando, el Perú en 15 años más o menos, el ingreso de una España, de una Italia de hoy. Ese es un poco el objetivo que tenemos que tener como país. O sea, para eso necesitamos 7. Si crecemos 5, 4, pues los logros van a ser, la tasa de interés compuesto acumulada pues lleva a un ingreso per cápita mucho menor. Claro. Entonces hay que empujar por el 7. ¿Qué va a ser el plan? A tu pregunta. Por un lado, tenemos 3 grandes ejes en el plan. Un eje es el eje de, digamos, identificar los nuevos motores, ¿no? Con la minería, que ha sido, el sector minero energético ha sido el gran motor de la economía, creo que podemos crecer 5. Pero para crecer 7 necesitamos meterle nuevos motores a la economía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos nuevos motores? No sabemos cuáles son estos motores, pero vamos a estar en un proceso de identificación. ¿Aún no se han identificado cuáles son porque estos justamente lo que se quiere evitar, rubros? lo que estamos haciendo es estudios. Así es. ¿no? Estamos haciendo estudios que van a permitir identificar estos nuevos motores, porque lo que no queremos ser acusados es regresar a los errores del pasado, que es un ministro artificialmente decía, estos son los sectores, ¿no? Claramente hay sectores potenciales en metalmecánica, servicios mineros, forestal, acuícola, pero no queremos dar una lista cerrada, digamos, tenemos claramente una lista de sectores que podrían darse, pero tenemos un criterio de priorización que eventualmente nos lleve a estos nuevos motores. En segundo lugar, está el segundo eje, digamos, grande del plan, es el eje de mejora en regulaciones inadecuadas, porque de manera correcta, pues, el sector privado muchas veces se queja pues que ha habido regulaciones que no están cumpliendo su objetivo. Digamos, se trata de beneficiar muchas veces al trabajador y en realidad no se le beneficia al trabajador y más bien se perjudica al trabajador con muchos exámenes médicos, mucha supervisión, etcétera. Y nosotros hemos ya hecho cambios en la ley que nos han permitido mejorar. Ministro, y permítame una precisión, y en este segundo eje que tiene que ver con la tramitología en el Estado. Son 2 partes, digamos, mala regulación
y tramitología. De acuerdo. Esto va a ser revisado en función a lo que se determine en el primer eje, es decir, qué necesitamos para comercio exterior o para turismo. O en general lo que se necesite para el país, pero claro. De acuerdo. Y esta tramitología va a ir adecuada, o mejor dicho, estas mejoras de los procesos de gestión pública van a ir orientados a fortalecer estos sectores productivos que han identificado y priorizado. No, van a ser más transversales, más bien. Es cómo mejoramos, digamos, porque, digamos, por ejemplo, hace un mes pasamos en el Congreso el 3 de julio cambios a la ley de seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo. Que era algo que afectaba a todo el sector privado, sí, pero fundamentalmente al sector pequeño, mediano, ¿no? Que para cumplir la ley iba a fomentar más informalidad en vez de reducir informalidad, ¿no? Entonces, este eje 2 es un eje transversal que va a mejorar en general el sector privado y tenemos, pues, es un trabajo continuo. Pero yo me gustaría distinguir, por un lado, entre la tramitología, digamos, que requiere, pues, simplemente procesos administrativos y hacer las cosas bien dentro de los ministerios, con la municipalidad, etcétera, y la parte de regulaciones que no cumplen sus objetivos. Y estamos trabajando en esas dos dimensiones. Y hay un tercer eje que conversa mucho, pues, con lo mencionado con el ministro de Agricultura, que es el eje de expansión de la productividad, ¿no? Una economía como la peruana tiende a ser puede ser dual, lo que se llama economía dual. Tienes por un lado un sector moderno, que sean estos nuevos motores que nos van a llevar, ¿no? Un sector moderno, dinámico, productivo, pero convive con un sector informal, tradicional, rezagado, de subsistencia, en el caso agropecuario, por ejemplo, ¿no? Entonces, si queremos mantener, digamos, reducir la desigualdad y ciertamente no exacerbarla, tenemos que hacer intervenciones específicas para aumentar la productividad del país. En última instancia, la productividad es lo que más importa para el desarrollo económico. ¿Qué es la productividad? Es cuánto produce cada uno de nuestros trabajadores, ¿no? Y el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, decía, la productividad no es lo que más importa, pero en largo plazo es casi todo, ¿no? Y en realidad la productividad es casi todo lo que importa para el desarrollo económico. Y eso significa que vamos a empezar a ver, porque por ejemplo se habla de Arequipa y el clúster del desarrollo de las tecnologías de la información, la importancia de desarrollar zonas industriales específicas por grupos. Clúster, zonas industriales. ¿Vamos a empezar a ver ese tipo de transformación? Definitivamente esa es parte, aunque eso está bien asociado al eje 1 que mencioné. Acá estamos hablando de transferencia tecnológica, transferencia de gestión. Programas como Mi Riego, Jacubiñay, digamos, programas de alguna manera que, digamos, nosotros identificamos, por ejemplo, para esto muy, muy sencillo, el sector agropecuario cajamarquino tenía 1/6 de la productividad del sector agropecuario arequipeño. Entonces, un campesino tiene 1/6 de la productividad de Cajamarca del campesino en Arequipa, ¿no? Digamos, por decirlo de esa manera. Eso significa que hay mucho potencial para hacer transferencia tecnológica. No tenemos que inventar tecnología de punta. Estamos hablando de tecnología que ya existe, ¿no? Y que hay que transferir. Y hay un proceso, digamos, en distintos niveles de gobierno, porque creo que es muy importante trabajar en distintos niveles. Por ejemplo, los programas que mencioné, como Mi Riego, Jacubiñay, de los ministerios de Agricultura y el MIDIS. Por nuestro lado existen los CITES, ¿no? Son los Centros de Innovación y Transferencia Tecnológica, que están en el Instituto Tecnológico de la Producción, que existen en el Perú, pero han sido muy chiquitos. Digamos, existe CITES públicos, CITE Madera, CITE Cuero y Calzado, que se hacen buen trabajo de transferencia tecnológica, pero estamos hablando de presupuestos anuales de 15 millones de soles, que no mueven la aguja para el país. Ahora, ministro, ¿de qué manera va a ver o va a sentir, pues, el peruano común y silvestre, y en especial aquel emprendedor que es el que ha logrado de alguna manera mantener este crecimiento sostenido, los impactos, los beneficios de la ejecución de ese planteamiento? Por ejemplo, como dije, en la parte de la transferencia tecnológica vamos a ir de manera muy agresiva, vamos a crear CITES en todo el país, ¿no? Potenciar con los sectores privados, el sector público. También estamos trabajando en los términos de financiamiento, porque un problema alto importante que tiene el sector MIPYME en general es su alto costo de financiamiento comparado con otros países. Hemos creado con la nueva, digamos, en la ley que aprobamos el 3 de julio, hemos creado 2 fondos que van a estar en COFIDE, que van a permitir reducir el costo de financiamiento mediante mecanismos de mercado de factoring y garantías recíprocas, pero que van a reducir el costo, digamos, que ahora
puede ser 30%, esperamos pues a niveles mucho menores. Ahora, ¿no? ministro, hay un riesgo y es básicamente lo que yo veo, ¿no? Este es un planteamiento que se va a poner en ejecución y son pocos, 2 años, pues lo que queda de esta gestión. ¿Cómo se va a hacer sostenible en el tiempo todos estos cambios que a la larga pues tienen que rendir sus frutos? Lógico. Yo creo que lo más importante es que el que le da continuidad al plan no es el gobierno, sino el sector privado. Entonces nosotros tenemos en la comisión multisectorial, hoy día están yendo los presidentes de la Sociedad Nacional de Industrias, de ADEX, de la Cámara de Comercio de Lima y el vicepresidente de la CONFIEP porque el presidente está de viaje. Estamos yendo los presidentes, los 4 gremios, más los ministros. Entonces es un trabajo muy coordinado y hemos logrado ese proceso de convencimiento con el sector privado, porque los políticos y los ministros se van. Claro. Pero el sector privado es el que le da, ¿no? Le da continuidad al país. Claro, entonces, si ellos están participando en todo este proceso, van a ser los más interesados en que tenga éxito. Claro, entonces, lógicamente, ¿no? Y aparte un poco con pragmatismo, porque a veces en el Perú se da mucho esa discusión si el Estado debe o no intervenir. El Estado siempre interviene. ¿no? Se está rompiendo ese paradigma de o el Estado es pésimo empresario o el empresario es el único que tiene que... Ahora están trabajando de la mano y eso está dando resultados. Pero el Estado no debe ser empresario en general, pero el Estado lo que sí debe ser es un facilitador del trabajo del empresario privado. Del empresario privado y un socio importante, ¿no? Como mencioné, pues no hay país que se haya desarrollado en el cual estén dándose la espalda a los dos sectores. Y más bien, y hemos tenido experiencias naturales en el país, el cual en agricultura, por ejemplo, el fomento de la agroindustria tiene que ver con buenas políticas públicas que se hicieron, ¿no? O sea, regímenes laborales, tributarios especiales que ayudaron a la agroindustria, ¿no? Bien, ministro, una precisión nada más. Usted nos ha hablado de alcanzar al 2030 $30.000 de ingreso per cápita anual. ¿Cuánto estamos ahora? Estamos en 10.000 ajustado por, se llama paridad de poder de compra, pero sí, $10.000. O sea, estamos pensando en triplicar el nivel de ingreso. Eso significa que una persona que gana hoy 1.000 soles podría ganar 3.000 soles al 2030. Yo espero que mucho más. De eso, porque yo creo que ojalá que mejoremos la desigualdad. Entonces, ojalá que sea pues de 1.000 a 5.000. Reducir las brechas de desigualdad, ¿no? Gracias. Bien, ministro, le agradecemos por esta conversación. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que no sea la última vez que nos visiten ustedes, porque sabemos que su portafolio van a ser importantes a propósito de la implementación de este planteamiento. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. 7:51, Julio, más noticias. Bueno.